Atención, el contenido que estás a punto de presenciar puede ser explícito y no apto para todo público. Se recomienda discreción. Las visitas nocturnas del abuelo comenzaron cuando yo tenía 13 años. Esto fue hace unos años, pero se detuvo hace poco. Y todavía recuerdo la primera vez que sucedió. Era mitad de las vacaciones escolares y mi madre estaba enferma. Que mamá estuviera enferma no era algo que me molestara demasiado en ese momento. Era algo bastante común, algo a lo que ya estaba acostumbrado en ese entonces. Todos los meses sucedía de la misma manera. Papá venía a mi habitación y me decía que mamá no se sentía tan bien y que tendría que irse un rato hasta sentirse mejor. Luego se iba con ella en su coche y la recogía unos días después. Nunca supe a dónde fue. Nunca supe qué le pasaba, a veces regresaba a casa con rasguños en los brazos, pero aparte de eso nunca vi ningún otro síntoma. Cuando papá iba a recogerla, esperaba junto a la puerta a que regresara. Esperaría a que reapareciera y me tomaría en brazos. Te extrañé, Cavi, siempre decía ella, plantándome besos en la cara. Te amo mucho. Mi nombre es James, pero desde que tengo memoria mamá me llama Cavi. Es su apodo para mí. Cada mes, la misma rutina. Mamá se enferma, se va un rato y luego regresa como si nada estuviera mal. Pero el verano que cumplí 13 años, las cosas cambiaron. La rutina cambió. Porque esa fue la primera vez que comencé a quedarme en casa del abuelo. Mi abuelo es un hombre corpulento con barba blanca y la cabeza rapada. Es originario de Sheffield y todavía tiene este acento norteño profundo y brusco. Se comunica principalmente en gruñidos. Vive solo en las afueras de New Forest, en una antigua cabaña destartalada. Casi nunca lo veíamos cuando era pequeño y cuando lo veíamos siempre temía las visitas. Me asustó. Sin embargo, cuando tenía 13 años no le tenía miedo. O al menos eso es lo que me dije. No. La razón por la que protesté cuando papá me dijo que esta vez me quedaría con mi abuelo mientras mamá mejoraba fue porque no quería salir de casa. Quería quedarme cerca de mis amigos. Los niños que conocía en el pueblo salían a trepar a los árboles y a dar paseos en bicicleta. Si estuviera encerrado en la cabaña del abuelo, me lo estaría perdiendo. Sin embargo, papá no estaba tomando nada de eso. Él no me dio una razón por la que tuve que ir o responder a mis protestas. Me acabo de decir que sería bueno para mí pasar tiempo con mi abuelo. Luego me metió en el coche y nos fuimos. 45 minutos más tarde, estaba parado en la puerta de la cabaña del abuelo, levantando la mano para llamar. Papá ya se había marchado. Estaba tratando de decirme a mí mismo que ya no era un niño pequeño y que no había nada que le asustara, pero cuando la puerta de la cabaña se abrió de golpe y la gran sombra del abuelo cayó sobre mí, no pude evitar que mi corazón latiera un poco. Más fuerte en el pecho. La cabaña del abuelo era antigua. Los techos eran bajos y los muebles mínimos. Las alfombras eran cosas antiguas y apolilladas que parecían levantar pequeñas nubes de polvo cada vez que se les ponía un pie. El baño tenía moho negro que se elevaba por el papel tapiz. El papel en sí estaba húmedo y descamado, y en algunas zonas se había desprendido hasta la piedra. Entrar a la habitación fue como entrar en una cueva. Mi dormitorio no era mucho mejor. Estaba justo en la parte trasera de la casa y solo tenía 3 muebles, una cómoda de roble, un armario en ruinas y una cama individual en la esquina. Recuerdo que mi corazón se hundió en el momento en que lo vi. Curiosamente, aunque puedo imaginarme la casa del abuelo con suficiente claridad, no recuerdo mucho de cómo pasé mis días allí. Especialmente durante esa primera visita. Creo que principalmente nos mantuvimos alejados el uno del otro. El abuelo estaría en el salón viendo televisión o leyendo, y yo estaría en mi habitación hablando por teléfono, aprovechando al máximo un bar de 4G que pude encontrar en la cabaña. No recuerdo si hablamos mucho o qué dijimos y lo hicimos. Principalmente es borroso. Lo que sí recuerdo son las noches. La primera noche en particular. Le dije al abuelo que estaba cansado y que me iba a acostar temprano. Él gruñó algo en respuesta. Luego pasé un poco de tiempo en mi habitación en Snapchat y YouTube. Los videos tardaron mucho en cargarse, antes de irme a dormir. Me desperté algún tiempo de la noche. La cabaña guardaba silencio a mi alrededor. Podía oír las hojas del abedul susurrar al viento en el jardín trasero, pero eso era todo. La luz de la luna se derramó a través de un hueco en las cortinas. Me incliné para revisar mi teléfono y vi que era poco después de las 2 de la madrugada. Por alguna razón me sentí completamente despierto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y una película de sudor cubría mi frente, como si me hubiera despertado de repente de una pesadilla. Pero si lo hubiera hecho, no podría recordarlo. Intenté relajarme. Intenté recostarme y dejar que el sueño me lavara de nuevo.
Pero en la cabaña del abuelo, relajarse no era algo fácil de hacer. Al principio solo podía oír el árbol fuera de la ventana, pero mientras yacía sobre la almohada, mirando hacia la oscuridad, comencé a oír otros ruidos también. El suave crujido de una tabla del suelo. Golpes débiles. Un traqueteo lejano, que supuse que tenía que ser tuberías en la pared. Y otros sonidos también. Sonidos que me resultó más difícil colocar. En un momento escuché algo que sonó como un leve resoplido, proveniente del jardín trasero. Algún tipo de animal. Pero cuando me senté en la cama y me tensé los oídos, lo único que podía oír era el viento. Consigue un puto agarre, me dije a mí mismo. Tienes 13 años. Ya no es un niño pequeño. Fue más fácil decirlo que hacerlo, pero finalmente lo logré. No sé cuánto tiempo estuve en la oscuridad, pero después de un tiempo el cansancio finalmente se apoderó de mí. Mi mente empezó a calmarse. Me sentí alejándome lentamente, solo para volver a despertarme de repente cuando escuché un ruido afuera de mi habitación. Un crujido suave y deliberado, fuerte y claro en la oscuridad. Me volví en la cama, tratando de no emitir ningún sonido. Mi corazón me golpeó el pecho. Bajé ligeramente las fundas de mi cara y me posicioné para poder mirarlas. Entonces pude ver la puerta del dormitorio. Y mientras lo miraba fijamente, sintiendo que tenía 5 años otra vez, vi que la manija comenzaba a girar. Entrecerré los ojos. No sé qué pensamiento estaba pasando por mi mente, pero en ese momento volví a una táctica milenaria, fingir estar dormido. Jugando muerto. Todavía podía ver a través de una grieta en mis párpados, pero ahora la habitación estaba borrosa y oscura. Me quedé lo más quieto posible, tratando de mantener mi respiración normal. Durante unos segundos no pasó nada. No hubo más sonidos. Y luego, justo cuando empezaba a pensar que, después de todo, podría haberlo imaginado, la puerta se abrió hacia adentro. El abuelo estaba en el marco. No pude distinguir su rostro, pero reconocí su enorme volumen. Estaba completamente quieto, llenando la puerta de arriba a abajo, respirando pesadamente en el silencio. Él solo te está controlando, me dije a mí mismo. Ha venido a comprobar que estás bien, eso es todo. Pero incluso cuando el pensamiento pasó por mi cabeza, vi algo que hizo que mi sangre se enfriara. Vi algo que me hizo respirar profundamente y tensar todo mi cuerpo debajo de las sábanas. La forma de la cabeza del abuelo era incorrecta. Todo estuvo mal. Incluso las sombras borrosas. El error era inconfundible. Su silueta sobresalía en lugares extraños, dando vueltas alrededor de la mitad inferior de su rostro de una manera que no podía entender. Abrí los ojos una fracción de pulgada más, incapaz de ayudarme. Y lo que vi no hizo nada para calmar el miedo que se arremolinaba en mi pecho. El abuelo llevaba una máscara negra. Cubría la mitad inferior de su rostro, dejando espacio en la parte superior para que sus ojos me miraran. La máscara cubría su boca y ruido, con múltiples correas a cada lado que se extendían alrededor de sus mejillas hasta la parte posterior de su cabeza. Parecía una de esas máscaras anticontaminación que la gente usaba a veces en las grandes ciudades. Cerré los ojos por completo. Me obligué a inhalar, luego salir y luego volver a entrar. Bonito y lento. Mantuve mis oídos tensos por el sonido de los pies del abuelo en el piso de mi habitación, pero nunca llegó. Después de un rato, escuché el suave chirrido de la puerta cerrándose y sus pasos retrocediendo por el pasillo. Nunca hablamos de que él entrara a mi habitación. Nunca se lo mencioné al abuelo y él nunca me dijo nada al respecto. Tampoco se lo dije a nadie más. Pensé en decírselo a mamá o papá después de esa primera visita, pero al final me quedé callado. Creo que en parte porque estaba muy feliz de volver a casa, pero sobre todo porque el recuerdo había adquirido una cualidad extraña en ese momento. Era como una vieja pesadilla medio olvidada. Todavía podía imaginarlo, pero el miedo que había sentido en ese momento se había desvanecido. Era como si todo le hubiera pasado a otra persona. Sin embargo, el sentimiento no duró. El mes que viene, mamá volvió a enfermarse y me llevaron de regreso a la cabaña del abuelo. Protesté más fuerte esa vez, pero papá aún no se doblegaba. Simplemente me dijo que dejara de ser egoísta y que le diera a mi madre algo de espacio para que pudiera mejorar. No me miraría como él lo dijo. Y una vez más, cuando me quedé en la cabaña del abuelo, él vino a mi habitación. Se paró a la sombra de la puerta. La misma máscara negra en su rostro. Nunca me tocó ni nada. No quiero que pienses eso. Este no es ese tipo de historia. Simplemente se paró en el umbral de mi habitación, al borde de la luz de la luna, mirándome fijamente. Luego, después de un rato, se iba de nuevo. El ritual ocurría cada vez que lo visitaba. Ha estado sucediendo todos los meses durante los últimos 3 años. Y fue ayer cuando finalmente descubrí la verdad. Ayer mismo, cuando por fin todas las piezas encajaron en su lugar.
Alrededor de mi 16º cumpleaños comencé a enfermarme. Débil y cansado, sin energía, hambriento todo el tiempo. También tuve esta erupción espinosa en mi cuerpo y mis músculos y huesos parecían doler constantemente. Era verano, así que no había escuela y me quedaba en cama todo el día. Entrar y salir de un sueño roto. Soñando. Los sueños eran vívidos y extraños. En ellos era de noche y yo corría. Corriendo por el bosque lo más rápido que pude. Más rápido de lo que había ido antes en mi vida. La luna colgaba sobre un cielo negro púrpura, enmarcándome como un foco. Y al final de cada sueño, me topaba con un claro. Vería la cabaña del abuelo. Y justo cuando la puerta de entrada comenzaba a abrirse, me despertaba sudando frío. Ayer por la tarde, papá me visitó en mi habitación. Vino y me senté junto a mi cama. Me dijo que mamá también estaba enferma y que tendría que llevársela unos días. Me dijo que descansara mucho. Pero cuando le pregunté a qué hora volvería a casa, me dijo que no. Al menos no por unos días. Dijo que volvería cuando mamá estuviera mejor y mientras tanto, el abuelo vendría a cuidarme. Fue entonces cuando finalmente lo perdí. Estaba demasiado enfermo para enojarme adecuadamente con él, pero hice lo mejor que pude. Gritó y gritó. Le dije que no quería que el abuelo viniera y se quedara conmigo. Lo quería a él y a mamá. Lo acusó de abandonarme. Dijo que lo odiaba. Simplemente se sentó en la silla al lado de mi cama y la tomó. Me escuchó sin decir nada. El tipo parecía más cansado y viejo en ese momento de lo que jamás lo había visto en mi vida. Y cuando finalmente terminé, cuando mi garganta estaba tan cruda que no podía gritar más, me dijo algo. Algo que inició una conversación que nunca olvidaré. Sé que no entiendes por qué estoy haciendo esto ahora, pero lo harás pronto. El abuelo te explicará todo. Suspiré y me recosté contra mi almohada, exhausto. No jodo querer abuelo para explicar cualquier cosa. Papá, te quiero aquí. Sé que sí, James. Pero no puedo quedarme aquí. No ahora. No es seguro para mí. Abrí los ojos completamente y lo miré fijamente, de repente alarmado. ¿Qué quieres decir con que no es seguro? ¿Soy contagioso o algo así? No, no. Sacudió la cabeza. No es nada de eso. Es solo que yo, en determinadas épocas del mes, tengo que... Suspiró de nuevo y me miró. Sacudió la cabeza una vez más. Realmente es mejor si tu abuelo explica todo esto. James, tu madre también puede ayudar cuando regrese. Puede que sepa más sobre esto que la mayoría, pero en realidad no lo sé saber. Tenía la necesidad, casi abrumadora, de extender la mano y sacudirlo. No entendí nada de lo que estaba diciendo. ¿Qué necesitan explicar? Dije, ¿puedes decirme qué carajo está pasando? Mi papá suspiró de nuevo. Se puso de pie y se acercó a la ventana de mi dormitorio. Luego miró a través de las cortinas. Gran luna ahí arriba esta noche, dijo después de un momento. Ni siquiera oscureceré y ya puedo verlo. Miró fijamente a través del cristal por un rato y luego se volvió de nuevo. Se volvió hacia mí. James, ¿sabes cómo se pone mal tu madre cada mes? Él dijo. ¿Cómo tiene que irse un rato hasta mejorar? Asentí. Por supuesto que lo sabía. Está bien. Bueno, la razón por la que tiene que irse es porque tiene esta rara condición. Solo se enciende de vez en cuando y es bastante fácil predecir cuándo sucederá. Pero ese es solo lo que puedes predecir al respecto. A su edad pueden conseguir. Bueno, a tu madre le resulta difícil hacer ciertas cosas, supongo. Le resulta difícil actuar de cierta manera. ¿Qué condición tiene? Tu abuelo te lo explicará mejor que yo. ¿Por qué no puedes decírmelo? Porque él también lo tiene. No entiendo por qué no puedes. Hice una pausa, procesando de repente lo que acababa de decir mi papá. Espera, dijiste que el abuelo lo tiene. Papá asintió. Después de un momento se sentó al final de mi cama. Le pasó una mano por el pelo. Genetic, James. El abuelo lo tiene y tu mamá lo tiene. Y tú también lo tienes. Lo miré fijamente, sin estar seguro de haberlo escuchado correctamente. Yo. Sí, lo haces. No es exactamente una mala condición, pero es algo que hay que gestionar con cuidado. Tu abuelo ha vivido con ello durante mucho tiempo y lo sabe todo. Él podrá ayudarte. La sangre me golpeaba en los oídos. De repente, los pensamientos y los recuerdos apremiaban los bordes de mi mente como perros enojados. Los alejé y me concentré en papá. Es por eso que empezaste a enviarme a su casa todos los meses. Entonces llegué a conocerlo mejor. Para que pudiera follar, ayúdame. Con lo que sea que tenga esto. Papá me miró con tristeza en los ojos. No fue idea mía.
dijo al cabo de un momento. Tu madre dijo que era lo mejor. El abuelo estuvo de acuerdo con ella. Cuando llegues a la mayoría de edad, es bueno poder pasar tiempo con los mayores. Bueno, como dije, tu abuelo puede explicarlo. Retrocedí otra necesidad de gritarle. Todavía no entendía realmente de qué diablos estaba hablando. O al menos, la parte principal de mi mente no entendía. Aunque al mismo tiempo, algo estaba empezando a regañarme. Imágenes y recuerdos rodearon las afueras de mi cerebro, justo fuera de la vista. Monstruos alrededor de una fogata. Tragué. Dijiste que no era seguro para ti, dije después de un momento. Cuando mamá se enferma. Dijiste que no puedes estar cerca de ella. Papá hizo una pausa y luego asintió con la cabeza. ¿Y qué pasa con el abuelo? ¿Estás a salvo con él? Papá abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Él frunció el ceño. Tu abuelo es mejor, lidiando con sus síntomas, dijo finalmente. Ha tenido más tiempo que tu madre para acostumbrarse a ellos. Pero, no, todavía no estaría a salvo. Entonces, ¿por qué fue? Seguro. Exploté. ¿Por qué me enviaste para quedarme con él todos los meses? Es por eso que atrapé esta maldita cosa. No, te lo dije, es genético. Naciste con eso. Y además, tu abuelo nunca te haría daño. También tomamos precauciones adicionales en las peores noches, insistí en ello. Nos aseguramos de que nunca. Pero la voz de mi papá de repente se estaba distanciando. Las cosas que rodeaban mi mente se habían acercado lo suficiente como para poder verlas por fin. Salieron de las sombras y fueron iluminados por las llamas. Expuesto. Una avalancha de imágenes y recuerdos volaron por mi cabeza borrosos. Recordé las veces que mamá había regresado a casa con rasguños en los brazos. Recordé el sueño que había tenido en el que corría por el bosque. Me acordé del abuelo, parado en la puerta de mi habitación en la cabaña. La máscara negra que cubre su rostro. Y en ese momento me di cuenta de algo que nunca antes había entendido. Algo que me llenó de una repugnante combinación de terror y emoción. Después de todo, lo que había en la cara del abuelo no había sido una máscara. Era un hocico. No dejes que te sorprenda hablando de hombres lobo. El abuelo se sentó al borde de mi cama. El colchón se hundió bajo su peso. Este no es un maldito libro de cuentos. Habían pasado varias horas desde que papá se fue con mamá. Me había sentado en mi cama, viendo como el cielo fuera de mi ventana se volvía negro, observando como el brillo de la luna se hacía más brillante. Cuando el abuelo finalmente llegó hace media hora, los faros de su Land Rover se derramaron en nuestro camino de entrada. Sentí una mezcla de emoción y miedo, de la misma manera que me sentí cuando hablé con papá antes. Cuando el abuelo estuvo en mi habitación, ya le había hecho lo que parecían 100 preguntas diferentes, y apenas habíamos arañado la superficie. Entonces, no eres un hombre lobo. Me obligué a encontrarme con la mirada del abuelo. Sus ojos azules me miraron fijamente, brillantes y sin parpadear. Después de un momento miró hacia otro lado y suspiró. No es una palabra que nadie use, murmuró. Supongo que hay similitudes con lo que estás pensando, pero también es diferente. No como en las películas. Dar, tú, nosotros. Pase lo que pase con nosotros, pasa cuando la luna está llena, ¿no? Bueno, sí y no. No exactamente. El abuelo frunció el ceño y se detuvo por un momento. Miró fijamente mi edredón, como si pudiera encontrar una respuesta en él. Luego dejó escapar una risa repentina y gutural. Sonrió y sacudió la cabeza. Pensé todo esto con tu madre, pero todavía no soy bueno explicándolo. Es como quedarse dormido, en cierto modo. Moverse entre estar despierto y dormir. Entre diferentes estados. Puedes hacerlo cuando quieras, pero sucederá más rápido si ya estás cansado. Y si lo eres realmente cansado, es difícil de evitar. Miré al abuelo. Intentó entender lo que quería decir. Debe haber visto la confusión en mi cara. Lo siento, muchacho, no me estoy explicando nada bien. Lo que quiero decir es que podemos cambiar cuando queramos. Las personas mayores que llevan años viviendo con él pueden cambiar en cuestión de minutos. Pero hay épocas del mes en las que la luna está al máximo. Quiero decir, al cambiar es mucho más fácil. Como que dormir se vuelve más fácil cuando estás cansado. Y en la noche está completamente lleno, el cambio puede ser, bueno, puede ser casi imposible de controlar. Incluso cuando eres tan mayor como yo. Él me sonrió, pero yo no le devolví la sonrisa. Estaba tratando de concentrarme en todo lo que había estado diciendo. Tratando de asimilarlo todo. Las preguntas estaban acumulando en mi cabeza y no sabía cuál hacer primero. Entonces, ¿cuándo cambias? Dije después de un momento.
Cuando nosotros cambiar, ¿en qué nos transformamos? ¿Cómo se ve? El abuelo me devolvió la mirada. Estuvo en silencio unos momentos antes de abrir la boca para hablar. Bueno, tú deberías. Su sentencia fue cortada por el sonido de un coche que pasaba por la carretera exterior. Los faros se encendieron en la oscuridad fuera de mi ventana y luego se apagaron nuevamente. El ruido de un motor llenó brevemente la habitación y disminuyó a medida que el coche se alejaba en la distancia. Cuando miré al abuelo, vi que estaba de pie. Marchó hacia la ventana y frunció el ceño hacia la oscuridad. Sabía que deberíamos haber hecho esto en la cabaña. Murmuró las palabras en voz baja, pero eran lo suficientemente fuertes como para que yo las escuchara. Estúpido de mi parte, viniendo aquí. ¿Qué quieres decir, estúpido? ¿Por qué es estúpido? El abuelo me miró. Gruesas líneas de ceño fruncido trazaron su frente. No es nada de lo que debas preocuparte. Quería que tu papá te trajera a mi cabaña, eso es todo, pero el terco bastardo no lo haría. Dijo que estabas demasiado enfermo. ¿Qué te pasa si vienes aquí? Es arriesgado, eso es todo. Cualquier rastro de sonrisa había desaparecido del rostro del abuelo. Si vas a aprender sobre todo esto, también podrías aprenderlo primero. Es un riesgo, todo ello. Una lucha constante por permanecer oculto. Y no llegas a tener mi edad sin ganarte algunos enemigos, te lo diré. Miré al abuelo, a la oscuridad más allá de la ventana de mi dormitorio. Miró fijamente la luz de la luna. Todavía me dolía el cuerpo, pero por ahora un pico de adrenalina me había hecho olvidar lo peor. De repente me di cuenta de que nunca antes había visto a mi abuelo afuera de su cabaña. ¿Estás? Hay gente detrás de ti. El abuelo dejó escapar otra risa baja. Esta vez no había humor en ello. No solo yo, dijo. Siempre hay alguien. Cazadores en busca de un trofeo. Grandes empresas. Gente que quiere tu piel. El gobierno. Hacemos todo lo posible para mantener todo en secreto, pero no sirve de nada. La gente ve cosas y habla. Siempre sale. El abuelo extendió la mano de repente y cerró las cortinas de mi ventana. Bloqueó la luz de la luna. Se paró al final de mi cama, mirándome fijamente. Si vamos a hablar, lo haremos abajo, gruñó. No estoy aquí como tu maldita niñera. Se giró y salió de la habitación antes de que yo tuviera la oportunidad de responder. Nos sentamos en el salón, uno frente al otro. Abuelo en un sillón cerca de la puerta principal, yo en el sofá. Cortinas dibujadas. La luz amarilla se derramó desde la bombilla del techo. Afuera había comenzado una ligera lluvia que golpeaba la ventana como 1000 dedos suaves. De vez en cuando pasaba un coche por la carretera y cada vez el cuerpo del abuelo se tensaba. Solo un poco. Intentaría ocultarlo, pero lo vi. Todavía me sentía mal. Me dolía el cuerpo y me picaba la piel. Me sentí débil y cansado, pero al menos por ahora casi podría olvidarme de esas cosas. La adrenalina, el miedo y la emoción se arremolinaban en mi estómago. Quería preguntarle al abuelo sobre su máscara y por qué no la llevaba puesta, pero me preocupaba que volviera a enojarse, como lo había hecho en mi habitación. Entonces escuché el temperamento en su voz y no quería ser el receptor. Entonces en lugar de eso, hice una pregunta diferente. ¿A dónde va mamá? Dije, cuando ella está fuera cada mes, quiero decir. Se queda con un par de amigos míos, dijo el abuelo. Viejos amigos, parte del clan. También viven en New Forest, a unas 5 millas de mí. Ellos me ayudaron con ella. Me ayudó a mostrarle las cuerdas. ¿Pero por qué tiene que mantenerse alejada? ¿Por qué ella no puede hacer lo que tú haces? El abuelo fijó sus ojos azules en los míos. Pasó una mano por su espesa barba blanca, rascándose la piel debajo. Se necesita mucho tiempo para acostumbrarse al cambio, dijo al cabo de un momento. He vivido con eso durante años, e incluso entonces tu papá todavía quería que me pusiera esa cosa chufin en la cara cuando estaba cerca de ti. Bloquea el olor en las peores noches. El abuelo negó con la cabeza. No lo necesitaba y me enojó que pensara que podría hacerlo. Pero lo dejé pasar. Lo dejé pasar porque ha visto a tu madre cuando ella está en su otro estado. Y él sabe lo mal que puede llegar a ser. ¿Qué tan malo puede llegar a ser? El abuelo abrió la boca para responder, pero en ese momento sonó a lo lejos el motor de otro auto. Hizo una pausa, escuchando. El motor se hizo más ruidoso. Después de unos momentos vi los faros iluminar las cortinas de la ventana del salón. El motor se hinchó cuando el coche pasó por delante de la casa. Escuché el chapoteo de las ruedas sobre asfalto mojado. El motor se apagó mientras el coche continuaba por la carretera, y de repente se cortó. Abuelo congelado.
Su rostro estaba puesto en una máscara de concentración. Después de un momento, inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, presumiblemente escuchando el sonido del motor arrancando nuevamente. No vino. Yo también escuché y no pude oír nada. Solo la lluvia, cada vez más intensa en el exterior. Patein contra el cristal. El viento sopló alrededor de la casa, provocando que los árboles de nuestro jardín susurraran. Probablemente sea solo uno de nuestros vecinos. Abuelo, dije. Creo que el car. Dejé de hablar cuando el abuelo levantó una mano. Sacudió la cabeza. Las líneas del ceño fruncido en su frente eran tan profundas que ahora parecían cortes. No, murmuró al cabo de un momento. De repente mi piel se sintió fría. No tenía motivos para tener miedo, pero la tensión en el rostro del abuelo me estaba contagiando. Me tensé los oídos para escuchar un sonido, pero todavía no podía oír nada. Solo la lluvia. El abuelo no es nada, susurré. No hay nadie fuera de. La puerta de nuestro jardín se abrió de golpe. El sonido era suave, pero claro. El familiar chirrido de las viejas bisagras. Cortó el viento y la lluvia. Mi piel se pinchó con un calor desagradable y los latidos de mi corazón se levantaron en mi pecho. El abuelo estaba de pie. Se acercó sigilosamente a la pequeña puerta de entrada en un rincón de nuestro salón, moviéndose sin emitir ningún sonido. Nuestra casa está más ordenada que la cabaña del abuelo, pero todavía es casi tan antigua. Los techos son bajos. De pie justo a la izquierda de la puerta principal, en la entrada sombría de nuestro comedor, el abuelo tuvo que agacharse. Se puso de pie derecho. La parte superior de su cabeza habría tocado el techo. La puerta de entrada era más pequeña que él. Sus ojos azules estaban fijos en el pequeño cuadrado de vidrio esmerilado situado en su centro. Empecé a levantarme del sofá, pero él volvió a extender la mano, mocionado para que me quedara donde estaba. Un segundo después escuché pasos crujiendo por nuestro camino de grava. Contuve la respiración. Cada centímetro de mi piel pinchaba y picaba. Miré la pequeña ventana de nuestra puerta principal, esperando ver movimiento en el otro lado, tratando de decirme a mí mismo que no tenía nada que temer. Probablemente fue solo papá, eso fue todo. Papá, volviendo a recoger algo. Quizás algo que había olvidado. Era un poco extraño que no hubiera estacionado el auto justo afuera de nuestra casa, pero tenía que haber una explicación para eso. ¿No? ¿Quién más sería? Mientras estos pensamientos corrían por mi cabeza, apareció una sombra en el otro lado del vidrio esmerilado. Una forma en la oscuridad. Contuve la respiración nuevamente, sintiendo que mi corazón golpeaba mi caja torácica como un puño. Por un segundo no pasó nada. Y luego alguien golpeaba la puerta principal con el puño una y otra vez. ¿Hay alguien en casa? Era la voz de un hombre. No alguien a quien reconocí. ¿Alguien puede ayudarme, por favor? Vi una luz encendida. El abuelo se quedó completamente quieto. Miró fijamente a la puerta, con el rostro inmutable. Los golpes continuaron. Al cabo de un momento, el hombre volvió a hablar. Su voz sonó casi al pánico. Por favor, si hay alguien allí, ¿puedo usar tu teléfono? Nuestro coche está averiado y no tenemos ninguna señal. Por favor, mi esposa no se encuentra muy bien. El abuelo dudó un segundo más. Luego extendió la mano y abrió la puerta. Desde donde estaba sentado no podía ver al hombre en el porche, pero podía oír todo lo que decía con bastante claridad. Oh, muchas gracias. Lamento mucho molestarte. Hemos tenido una pesadilla absoluta. Nuestro auto se averió un poco la carretera y mi esposa no se encuentra bien. Ella está embarazada de 8 meses, ya ves, y vamos camino a Bourmes para visitar amigos, pero mi teléfono perdió la señal y estaba tomando lo que pensé que era un atajo. Estúpido de mi parte. Lo sé, y luego recibimos esta advertencia. Luz en el tablero hace un rato y yo. Observé el rostro del abuelo mientras el hombre balbuceaba una y otra vez. Su expresión era fija y difícil de leer, pero pensé que al menos parte de la tensión había desaparecido. Entonces, si tienes un móvil que pueda usar o un teléfono fijo, continuó el hombre, entonces puedo hacer una llamada muy rápida a la A y me quedaré sin pelo. Lo siento mucho otra vez por la intrusión. Yo, ¿qué es eso que tienes en la mano? La voz áspera del abuelo cortó la divagación del hombre. Lo miré a la cara, pero su expresión siguió siendo la misma. Oh, este es un Valkie-Talkie, dijo el hombre. Puede que no pueda navegar para salvar mi vida, pero siempre me preocupo por la seguridad. Demasiado preocupado, en realidad. Paranoico. Así me llama mi esposa. Una vez nos quedamos sin gasolina en medio de la nada y desde entonces llevo un par de estos en el coche, junto con un botiquín de primeros auxilios y algo de ropa de repuesto. Por si acaso, ¿sabes? Nunca se sabe cuándo estas cosas podrían resultar útiles. De hecho, eso me recuerda.
Se quedó en silencio por un momento. Unos segundos más tarde escuché un suave pitido. Muy cariño, soy yo, dijo. Un buen caballero de la calle acaba de abrir la puerta, así que llamaré a la AA y volveré lo antes posible. ¿Vale? Peste. Hubo un leve crujido. Después de un momento, escuché el pequeño sonido de la voz de una mujer respondiendo. Está bien, sé lo más rápido que puedas, dijo. Realmente no me siento bien, Tim. Me encantará, lo prometo. El crujido se cortó. Hubo un momento de silencio y luego el abuelo suspiró. Parecía cansado, pero cualquier señal de la tensión previa en su rostro había desaparecido. Bien, entre entonces, dijo. Puedes usar mi teléfono, pero será mejor que lo hagas rápido. Mi nieto tampoco se encuentra bien. Se alejó de la puerta. Un momento después, el hombre entró en el salón. Cualquier miedo residual que pudiera haber sentido desapareció en el momento en que lo vi. Tenía aproximadamente la mitad del tamaño de un abuelo. Lo que quedaba de su cabello negro y adelgazante fue peinado contra su frente por la lluvia. Llevaba gafas salpicadas de gotas de agua. Su impermeable goteó sobre la alfombra. Tan pronto como me vio levantó una mano nerviosa para saludarme y empezó a balbucear de nuevo. Y hola, soy Tim. Lamento mucho entrometerme, solo necesito hacer una llamada muy rápida y estaré fuera de tu camino nuevamente. Mi esposa y yo hemos tenido una pesadilla esta noche, nosotros. El abuelo le metió su teléfono móvil en la mano al hombre, cortándole el paso a mitad del flujo. Ahí puedes usar eso. Oh, perfecto, muchas gracias. Tim miró a mi abuelo con gran gratitud. Seré lo más rápido que pueda, lo prometo. Golpeó la pantalla del teléfono del abuelo y luego se la llevó a la oreja. Me sonrió y le devolví la sonrisa. El abuelo flotaba cerca de él, mirando. No dijo nada más ni me miró. Después de unos momentos de espera, Tim comenzó a balbucear por teléfono. Hola, sí, soy Tim Ferris. Sí, creo que es posible que necesitemos que alguien salga y nos ayude. Me temo. Sí, hemos tenido algunos problemas con el auto, estamos cerca. La voz de Tim sonaba una y otra vez. Después de un minuto de hablar, sacó su tarjeta A de su billetera y comenzó a recitar números. Comencé a tomar conciencia de cuánto me dolía el cuerpo nuevamente. La adrenalina que había sentido antes se estaba desvaneciendo y ahora también tenía una sensación hueca en el estómago, como si necesitara comer. Me picó la piel y tuve que resistir la tentación de rascarme los brazos. Para distraerme, miré al abuelo. De repente pareció incómodo. Estaba parado en el mismo lugar que antes, mirando a Tim, pero ahora caminaba de un lado a otro, como si no pudiera quedarse quieto. Siguió pasando una mano por su barba y sus ojos nunca abandonaron la cara de Tim. Cuando Tim finalmente colgó el teléfono y se lo devolvió al abuelo, sentí una sensación de alivio difícil de encontrar. Genial. Ahora están enviando a alguien, dijo Tim. Van a volver a llamar en 5 minutos. Lamento mucho más todo esto, pero ¿te importa si espero su llamada? El abuelo gruñó en respuesta. Tim se volvió hacia mí y sonrió. ¿Y cómo dijiste que te llamabas, amigo? Tu abuelo me dijo que te sientes un poco mal. Asentí. Soy James, dije. Creo que solo tengo gripe o algo así. Tim frunció el ceño y asintió. Cosas desagradables, cosas desagradables. Algo anda por ahí en este momento. Entonces, ¿son solo ustedes dos aquí esta noche? Mamá y papá no se tratan. Abrí la boca para responder y luego hice una pausa. Intenté pensar que era mejor decir. No podía decirle al hombre dónde estaban realmente mamá y papá, pero al mismo tiempo no podía simplemente ignorar la pregunta. Miré al abuelo, pero le estaba frunciendo el ceño ante el teléfono que tenía en la mano. No escuchando. Están fuera esta noche, dije después de un momento. Han salido a comer a la ciudad. Ah, muy lindo, muy lindo. Bueno, espero que su coche sea un poco más fiable que el mío. Salieron toda la noche. ¿Verdad? Tim me sonrió al otro lado de la habitación. Fuera de la casa, el viento soplaba más fuerte que nunca. La lluvia golpeaba la ventana con sábanas pesadas. Abrí la boca, sin estar seguro de cuál era la mejor manera de responder. Pero antes de que tuviera la oportunidad, el abuelo habló. Tu llamada no se concretó. HM. Tim se alejó de mí y miró al abuelo. La llamada que acabas de hacer. No se ha efectuado, lo siento. ¿Cómo te refieres? Los ojos azules del abuelo estaban fijos en Tim. Lo miró fijamente sin parpadear. Lo que quiero decir es que la llamada que acabas de hacer solo duró 3 segundos. Está justo aquí en mi registro. Marcaste un número y luego terminaste la llamada casi de inmediato. Oh, lo siento, no.
Tim se alejó y miró al abuelo. Sus ojos pasaron del rostro del abuelo al teléfono móvil que tenía en la mano y luego regresaron. Eso es extraño, dijo después de un momento. Debe haber algún tipo de error. Definitivamente me comuniqué con alguien. Tal vez tu teléfono no lo grabó correctamente, o... Bueno, ¿estás seguro de que estás mirando a la derecha? Sé exactamente lo que estoy mirando. La llamada no se realizó, lo que significa que solo estabas fingiendo hablar por teléfono hace un momento. Y quiero que me digas por qué. Tim miró fijamente a mi abuelo. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. El viento aullaba alrededor de los aleros de la casa. La lluvia siguió cayendo. Había un latido cuando todo lo que había dentro estaba quieto, y el único ruido que podía escuchar era el latido de mi corazón. Entonces todo sucedió de inmediato. Tim se llevó el walkie-talkie a la boca y presionó el botón. Retrocedió por el salón hacia la puerta principal, bramando la boquilla mientras se movía. Ahora vete ahora, el niño también está aquí. Fue hasta donde él estaba. La mano del abuelo salió disparada y deslizó el walkie-talkie del agarre de Tim. Se estrelló contra la pared del salón y cayó a la alfombra, donde crepitó y quedó en silencio. El abuelo se movió más rápido de lo que pensé que era posible. Cerró la distancia entre él y Tim en un gran paso, agarrando la cabeza del hombre con dos grandes manos. Las gafas de Tim se le cayeron de la cara. Él gritó. El sonido se cortó cuando el abuelo giró bruscamente sus manos hacia la derecha, rompiendo el cuello de Tim con un movimiento limpio. Soltó su agarre y Tim cayó al suelo. En el camino afuera, escuché el sonido lejano del motor de un automóvil arrancando. El abuelo se volvió para mirarme fijamente, con sus ojos azules ardiendo. «Levántate», dijo. «Tenemos que salir de aquí, ahora mismo». Me senté en el sofá, congelado, luchando por comprender lo que acababa de ver. El abuelo no esperó. Cruzó la distancia entre nosotros en dos grandes escalones y me puso de pie, arrastrándome por el salón hacia la puerta principal. Solo llevaba pantalones de pijama y una blusa. Sin zapatos. Pero si el abuelo podía escuchar mis protestas o mis preguntas, las ignoraba. Pasamos por encima del cuerpo arrugado de Tim y vislumbré rápidamente su rostro salpicado de lluvia. Le quitaron las gafas y los ojos muy abiertos, antes de llegar a la puerta principal. El abuelo lo abrió y salimos corriendo hacia la noche. La lluvia azotó a nuestro alrededor. Me empaparon casi de inmediato y el material de mi blusa se pegó a mí como una segunda piel. El viento aullaba por el jardín. El sonido era tan fuerte que pareció bloquear todo lo demás. Intenté escuchar el ruido del motor del coche que había oído arrancar hace un momento, pero ya no pude oírlo. Piedras pegadas a las plantas de mis pies mientras cruzábamos el camino de grava. Apreté los dientes contra el dolor. Mi corazón corría en mi pecho, más duro que nunca. Quería preguntarle al abuelo qué estaba pasando, preguntarle quién era ese hombre que acababa de matar, pero no hubo tiempo. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. En cuestión de segundos atravesamos la puerta abierta del jardín y llegamos al camino rural más allá. Árboles y arbustos se estrellaron a nuestro alrededor. Todo mi cuerpo se sintió entumecido. El abuelo me tiró hacia la izquierda, empujándome en dirección a su Land Rover. El resto del carril estaba completamente oscuro, sin señales de ningún otro coche. El abuelo sacó las llaves del bolsillo a tientas. Los dejó caer sobre la grava a sus pies. Maldijo y luego se inclinó para recogerlos. Me empujó en dirección a la puerta del pasajero. Corrí y lo abrí un segundo después de que abrió el auto. Pero mientras abría la puerta del conductor, vi algo moviéndose sobre su pecho. Un pequeño punto de luz rojo. ¡Abuelo! Había ignorado mis gritos anteriores, pero no ignoró este. Debe haber escuchado algo en mi voz. Sin mirarme se agachó, instintivamente, y una fracción de segundo después escuché un agudo agrietamiento. El sonido cortó el aullido del viento. El espejo retrovisor del Land Rover explotó. El cristal se rompió y se fue por todas partes. Salió disparado del espejo destrozado y desapareció entre la lluvia. ¡Mierda! La voz del abuelo era un grito ronco. En el Land Rover y quédate abajo. Ahora. Me sumergí por la puerta abierta y la cerré detrás de mí. Se quedó sentado, agachado. Un segundo después, el abuelo estaba subiendo a mi lado, clavando las llaves en el encendido. El segundo disparo sonó mientras arrancaba el motor. Perforó la ventana trasera del Land Rover y perforó el parabrisas frente a nosotros, rompiendo el cristal. El abuelo bajó el freno de mano y empujó la palanca de cambios hacia primera cuando sonó el tercer disparo. Lo escuché crujir y rodar en la oscuridad, pero no nos golpeó. El abuelo pisó el acelerador. Los neumáticos del Land Rover mordieron la grava y nos alejamos, justo cuando el cuarto y último disparo atravesó la oscuridad. El abuelo gritó.
El Land Rover giró hacia la derecha por un momento, pero de alguna manera logró arrastrarlo de nuevo a su rumbo. Me volví para mirarlo fijamente y lo vi agarrando su hombro izquierdo, con una mano en el volante. La sangre corría por su brazo. Abuelo. Bunikul, Eti. Estoy bien. Habló con los dientes apretados sin mirarme. Simplemente mantén la maldita cabeza gacha. Condujimos en silencio. Un par de veces abrí la boca para hacerle una pregunta al abuelo, pero no pude encontrar las palabras. En su lugar, seguí mirándolo. Cada vez que lo hacía, se veía un poco peor. El rostro del abuelo estaba forrado y pálido. Agarró con fuerza el volante con una mano y con la otra aún presionó la herida en su brazo. Toda su manga estaba teñida de marrón. Su mano estaba roja. Maldita sea. Condujo rápido, con los ojos azules fijos en las carreteras rurales frente a nosotros. No hablar ni mirarme. Por mi parte, me sentí terrible. Todo mi cuerpo temblaba. El calor estaba encendido en el Land Rover y subió alto, pero no sirvió. Mi piel estaba empapada por la lluvia y helada. Sentí que tenía fiebre. Mis dientes castañeteaban ligeramente y no podía calentarme. Finalmente, después de media hora conduciendo en silencio, me obligué a hablar. Abuelo, ¿a dónde vamos? No volvió la cabeza. Mantuvo sus ojos azules fijos en el camino. Justo cuando empezaba a pensar que no respondería en absoluto, ladró una sola palabra. Cottage. ¿Pero vas a estar bien? No atribuye SN, me detuve antes de ir y pude decir ve al hospital. Por supuesto que no pudimos ir al hospital. El abuelo había recibido un disparo en el brazo y unos minutos antes había matado a un hombre con sus propias manos. El hospital con una herida de bala hizo que llamaran a la policía. Era el último lugar al que podíamos ir. Sin mirarme, el abuelo hizo una mueca y asintió con la cabeza una vez. Mantuve mis ojos puestos en él mientras hacía mi última pregunta. Si siguen persiguiéndonos, no puedes cambiar a tu otra forma. El abuelo cerró los ojos con un parpadeo y luego los abrió de nuevo. Los mantuvo fijos en el camino que tenía por delante. Murmuró la misma palabra que había dicho antes, esta vez más tranquila. Casi un susurro. Casa rural. Apoyé al abuelo hasta la puerta principal. El peso de su gran cuerpo, desplomado contra el mío, era increíblemente pesado. Cuando salió del Land Rover por primera vez, casi lo dejó caer, pero juntos logramos mantenernos erguidos. La puerta del Land Rover permaneció abierta y no volví a cerrarla. La lluvia cayó en cascada a nuestro alrededor. Ahora era un torrente. Entrecerré los ojos para cerrarla. Sentí que el agua fría corría por mi rostro. Mi cabello se pegó a mi frente en mechones húmedos. Ya no podía sentir mis pies. Mi cuerpo se sentía increíblemente débil, como si estuviera al borde del colapso. Pero de alguna manera me obligué a seguir adelante. El abuelo tardó mucho más en abrir la puerta de entrada que el Land Rover. Su mano temblaba mucho. Siguió perdiendo la cerradura. Sin embargo, finalmente metió la llave y nos topamos con el umbral de su cabaña. Cerré la puerta detrás de nosotros y accioné el interruptor de la luz. Estábamos en la abarrotada sala del frente del abuelo. Su cabaña tenía un diseño similar al de mi casa. La puerta de entrada se abría directamente al salón y otras dos puertas conducían más profundamente a la casa. Se podía acceder a una pequeña cocina en el otro extremo de la habitación. Más allá había una puerta trasera que conducía al jardín trasero. A la izquierda había una puerta que conducía al pasillo, al baño y a dos dormitorios. El salón en sí estaba polvoriento y desnudo. Había un sofá viejo, un televisor aún más antiguo y una pequeña ventana. No mucho más. Abuelo, ¿quieres acostarte? Puedo ayudarte a llegar a tu habitación. El abuelo negó con la cabeza. Sus labios estaban apretados con fuerza. Mirándolo fijamente, sentí una horrible sensación de hundimiento en mi estómago. Parecía terrible. Su rostro estaba pálido como un fantasma, como si toda la sangre se hubiera drenado de él. Pensé que tal vez sí. La manga de la camisa de su brazo izquierdo era completamente marrón y la mano que había estado usando para cubrir la herida de bala era de color rojo brillante. Verlo me hizo sentir mal. Mientras miraba, el abuelo cojeó hacia adelante y se sentó pesadamente en el sofá. Levantó la mano con la mano buena y buscó a tientas el botón superior de su camisa. «Ayúdame», gruñó. «Necesito sacar esto». Las frases del abuelo eran forzadas, como si cada palabra fuera una lucha. Corrí hacia adelante y comencé a desabrocharle la camisa. Tenía las manos entumecidas y trabajé despacio. Pero al final llegué allí. Una vez hecho esto, el abuelo me despidió con la mano. Luchó por liberarse de la camisa. Su rostro era una máscara de dolor. El pecho del abuelo era ancho y nervudo. Un pelo blanco y áspero cubría su torso.
Primero se encogió de hombros y liberó su brazo derecho, salvando su brazo izquierdo lesionado hasta el final. Cuando se quitó la manga, dejó escapar un gruñido de dolor. Luego dejó caer su camisa al suelo y abrió mucho los ojos azules. Me miró fijamente. No tengas miedo. Exprimió las palabras con los dientes apretados. Mis ojos seguían parpadeando entre su rostro y su brazo izquierdo ensangrentado. No te haré daño. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera, el abuelo dejó escapar un fuerte gemido. Comenzó a respirar rápido y profundo, tirando aire hacia sus pulmones. Entrecerró los ojos y luego los abrió de nuevo. Miró fijamente al techo. Dejó escapar otro gemido de dolor, apretando los dientes con más fuerza. A medida que el sonido disminuía, escuché un ruido afuera. Coches. 2 de ellos. Sus motores estaban casi oscurecidos por el viento y la lluvia, pero no del todo. Sus revoluciones cortan el aire de la noche. Sentí que el terror ardía en mi pecho como fuego. Me quedé congelado, mirando desde el abuelo a la pequeña ventana del salón. Me devolvió la mirada como un ojo oscuro. Unos momentos después, escuché el sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava. Abuelo. Abuelo, él no me escuchó. Quizás no pudo. Su rostro era una máscara de agonía. Sus ojos se habían vuelto hacia atrás en las cuencas y gruesas venas sobresalían de su frente. Venas similares cubrían sus hombros y todo su pecho. Abuelo. Estaba a punto de dar un paso adelante y sacudirlo cuando dejó escapar un aullido de rabia y dolor. De repente, su cuerpo volvió a hundirse en el sofá. Comenzó a jadear con fuerza. Sus ojos azules retrocedieron y encontraron los míos. No, por favor. Exhaló las palabras entre fuertes respiraciones. Las venas habían desaparecido de su rostro, dejándolo más pálido que nunca. Abuelo, están aquí. Lo miré a la cara. Escuché el pánico en mi propia voz. El abuelo también debe haberlo oído. Sus ojos azules se abrieron una fracción y se volvió hacia la puerta principal cerrada. Una fracción de segundo después, se le hizo un agujero. Me desplomé en el suelo, cubriéndome la cabeza. Mis oídos resonaron con un crujido que llenó toda la habitación. Rodó y resonó hasta bien entrada la noche. El agujero en la puerta principal del abuelo era del tamaño de un plato. Desde mi posición en el suelo podía ver fragmentos de madera explotada flotando en el aire, suspendidos a la luz como motas de polvo. La puerta soplaba hacia adentro con el viento, golpeando con fuerza contra la pared. Más allá estaba la oscuridad del jardín delantero del abuelo, y nada más. Me apoyé hasta las manos y las rodillas. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. La adrenalina atravesó mi cuerpo como veneno. Levanté la cabeza y volví los ojos para buscar al abuelo. Estaba de nuevo en pie. Su rostro era más blanco que nunca, pero sus ojos azules parecían agudos. Alerta. Estaba agachado junto al sofá, con todo el cuerpo tenso. Músculos que destacan como cuerdas. Sin quitar los ojos de la puerta principal abierta, el abuelo cruzó corriendo el salón agachado. Sus pasos apenas hicieron ruido. Llegó a la pared justo a la izquierda de la puerta abierta del salón y se giró para apuntalar su espalda contra ella. Sus ojos encontraron los míos. Atrás. Atrás. El abuelo no dijo las palabras, solo les habló y le hizo un gesto con la mano. Pero lo entendí. Caminé hacia atrás por el suelo, hasta que mi cuerpo quedó presionado contra el costado del sofá, medio oculto a la vista. Al asomar la cabeza por el costado, todavía podía ver al abuelo y la puerta principal abierta. El abuelo volvió a hacer un gesto con la mano, diciéndome que retrocediera aún más. Pero antes de que tuviera la oportunidad, apareció un hombre en la puerta. Mi aliento se me quedó atrapado en la garganta. El hombre de la puerta era alto y ancho, no tan grande como el abuelo, pero cerca, probablemente alrededor de la edad de papá. Stubble cubrió su rostro y sus ojos oscuros se lanzaron de un lado a otro por la habitación. Sus manos sostenían una escopeta. El hombre dio un paso adelante hacia el salón y sucedieron dos cosas al mismo tiempo. La primera fue que sus ojos encontraron los míos. Los vi ligeramente ensanchados. Vi sus brazos rígidos mientras balanceaba el cañón de la escopeta en mi dirección. El hombre fue rápido, pero el abuelo fue más rápido. Saltó hacia adelante desde su escondite al lado de la puerta, con el brazo ileso extendido frente a él. El hombre no tuvo ninguna posibilidad. Captó movimiento desde la comisura de su ojo en el último minuto, pero incluso antes de comenzar a girar, el abuelo estaba encima de él. Atrapó la cara del hombre en una gran palma y le devolvió la cabeza a la pared. Se relacionaba con una crisis repugnante. El hombre quedó inerte. Su escopeta cayó al suelo y su pierna agitada la pateó mientras caía al suelo. El arma patinó unos metros y se detuvo en medio del salón.
El abuelo se giró y avanzó hacia allí. Sus dientes fueron arrancados de sus labios en una mueca. Sus ojos brillaron de dolor y rabia. Estaba extendiendo la mano hacia el arma, con la mano buena extendida frente a él, cuando el segundo hombre apareció en la puerta. Era más joven que el primer hombre, pero igual de grande. Cabello castaño empapado colgaba sobre sus ojos. Entró al salón a media carrera, con un rifle al hombro. Pánico en su rostro. Sus ojos encontraron al abuelo y se detuvo, desenganchando ya el arma. «Abuelo». No necesitaba que gritara. Ya había oído al hombre detrás de él. Agarró la escopeta del suelo por el cañón y giró en el acto tan pronto como la agarró. Pero esta vez no fue lo suficientemente rápido. Cuando el abuelo se giró, el hombre tenía el dedo en el gatillo del rifle. El arma se disparó. El ruido en la cabaña era ensordecedor. Dolorido, me atravesó la cabeza y me resonaron los oídos. Grité de terror. En algún lugar, el abuelo también gritaba. Abrí los ojos y lo vi peleando con el hombre. Tenía el cañón del rifle en la mano izquierda, mientras que la derecha buscaba la garganta del hombre. La escopeta estaba en el suelo a sus pies. El hombre lanzó golpes salvajes al costado de la cabeza del abuelo con su mano libre, gritando y maldiciendo. El abuelo no pudo agarrar la garganta del hombre. Su mano estaba mojada de sangre. Después de un momento vi su mano acercarse a la cara del hombre y agarrarle la nuca. El hombre intentó golpear y escapar, pero no pudo. El agarre del abuelo era demasiado fuerte. Tensó su mano, apuntaló sus dedos contra la parte posterior del cráneo del hombre y le metió un pulgar en el ojo. El hombre gritó. Dejó de golpear e inmediatamente agarró la mano del abuelo, tratando de liberarla de su cara. Me agaché, con los ojos puestos en la escopeta cerca de los pies del abuelo. Si pudiera simplemente acercarme y conseguirlo. Pero incluso cuando el pensamiento pasó por mi cabeza, escuché movimiento detrás de mí, desde la parte trasera del salón. Me di vuelta y vi a una mujer pelirroja parada a unos metros de distancia, justo dentro de la puerta que conducía a la cocina. Debe de haberse deslizado por la espalda. En sus manos había algo de color amarillo y azul brillante, con forma de pistola, pero no de pistola. Parecía casi un juguete, aunque no lo fue. Incluso cuando le grité una advertencia al abuelo, la vi comprimiendo el gatillo. Vi dos finas cuerdas de metal disparando desde el cañón azul del juguete. Giré la cabeza a tiempo para verlos desaparecer en la espalda del abuelo. Todo su cuerpo se puso rígido. Perdió el control del fusil. El hombre con el que había estado luchando se alejó de él hacia atrás y luego blandió el rifle en un feroz arco hacia arriba. Su trasero se estrelló contra la barbilla del abuelo. Se tambaleó hacia atrás y giró en el acto, casi en cámara lenta. Tuve tiempo de ver que su cadera izquierda ahora también goteaba sangre, de donde debió haberlo alcanzado la segunda bala del rifle. Tuve tiempo de ver la agonía veteada en su rostro. Luego se desplomó en el suelo. Su cuerpo se movió y se enfureció. Tenía los ojos cerrados. Grité. Antes de saber lo que estaba haciendo, me acercaba al hombre. La ira y el terror asolaron mi cabeza. No tenía ningún plan de acción. Los ojos del hombre se alzaron ante el sonido de mi grito. Lo vi balancear el rifle hacia mí. Lo vi buscando a tientas en su bolsillo superior una bala nueva. El cañón del arma me miró como un ojo morado. El calor surgía y pulsaba por mi cuerpo. El hombre empezó a recargar el arma y yo me tensé, listo para saltar hacia adelante. Pero una fracción de segundo antes que yo, la pelirroja habló. «No, Jim. Recuerda para quién estamos aquí». Su voz era suave y tranquila. Ella no estaba hablando conmigo, pero el sonido me hizo dudar de todos modos. Jim también dudó. Volvió su rostro de pánico en su dirección. Se filtró sangre de su ojo izquierdo hinchado. Seguí su mirada y vi a la mujer moviéndose hacia mí, con una sonrisa en su rostro. El capítulo silencioso pagará más por él si está vivo. La mujer sacó de su bolsillo un cuchillo largo de plata. Su hoja brillaba con la luz del techo. Su mango era de un marrón liso y brillante. Ella me lo agitó y la sonrisa en su rostro se convirtió en una sonrisa. «No nos vas a dar ningún problema ahora, ¿verdad, muchacho?» Miré a Jim y lo encontré apuntándome con el arma. El pánico y el pavor llenaron mi pecho. Había perdido mi oportunidad. La distracción de la mujer le había dado tiempo para volver a cargar el rifle y centrarlo en mí. Si saltara hacia la hora, no llegaría a él antes de que disparara. La pelirroja caminaba sobre el sofá. Se detuvo a unos metros de distancia. La sonrisa todavía estaba fija en su rostro, pero ahora podía ver algo más en sus ojos. Algo como odio o disgusto. Un lado de su boca se acurrucó mientras hablaba. «No intentes nada estúpido. No querrás terminar como el querido abuelo, ¿verdad?» Dio un paso más y levantó el cuchillo frente a ella.
Y luego algo en su rostro cambió. Ella hizo una pausa. Se apartó la cabeza, como si estuviera escuchando algo. La sonrisa en su rostro flaqueó. Una fracción de segundo después, me di cuenta de por qué. Podía escuchar un sonido. Estaba distante, casi sofocado por el viento y la lluvia. Pero todo el tiempo estaba cada vez más claro. Más fuerte y más cerca cada segundo. Un crujido constante y rítmico. Pisadas. Golpeando la grava hacia la cabaña. Jim. La pelirroja ya no me miraba. Estaba mirando a Jim con el ceño fruncido. Seguí su mirada. Jim le devolvió la mirada. Su rostro era una mezcla de pánico y confusión. De repente, las pisadas cesaron. Cortar completamente. Jim se dio la vuelta salvajemente, mirando desde la ventana del salón hasta la puerta principal abierta. El viento aulló alrededor de la cabaña. La lluvia continuó con su implacable tamborileo. La puerta de entrada giraba hacia adelante y hacia atrás contra la pared, golpeándola repetidamente. Explosión. 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 Nada más. ¿Sadie? ¿Crees que deberíamos hacerlo? Jim dio un paso hacia la puerta abierta mientras hablaba, pero no llegó más lejos. Una sombra negra se alzó sobre él. Algo había aparecido en la puerta que bloqueaba completamente el cielo más allá, una forma oscura e imponente. Vislumbré un grueso pelaje negro que cubría algo vagamente humanoide antes de que todo cayera en el caos. La criatura corrió hacia adelante a una velocidad que no parecía posible. Eran todos miembros y sombras. Jim gritó y levantó su rifle hacia allí, pero no tuvo ninguna posibilidad. Antes de que el arma estuviera incluso a mitad de camino, la criatura le había pasado una de sus largas extremidades por la cara. El grito de Jim se cortó inmediatamente. Sangre rociada por su cabeza. Voló hacia atrás contra la pared del salón, golpeándolo al menos 2 veces más fuerte que el primer hombre después de que su abuelo lo empujara. Escuché un crujido agudo que solo pudo haber sido el sonido del cuello de Jim rompiéndose. Un segundo después, el rifle cayó al suelo. No me volví para ver qué había sido de Jim. No pude. Mis ojos estaban fijos en la criatura que ahora estaba jadeando frente a mí. La criatura que me miraba a través de ojos azul plateado. Lo miré fijamente, incapaz de apartar la mirada. En cierto modo, eso era como los hombres lobo que había visto en las películas. Un pelaje grueso cubría todo su cuerpo. Su cara estaba enredada en el hocico de un perro. Capté destellos de una lengua rosada dentro de una boca rodeada por lo que parecían cientos de dientes de aguja. Su hocico estaba amontonado en profundas arrugas. Orejas puntiagudas sobresalidas de la parte superior de su cráneo. Era como los hombres lobo que había visto, pero también era diferente. Su forma era diferente. La criatura frente a mí era más delgada y mucho más alta. Se agachó en lo bajo de la cabaña, pero incluso encorvado sobre sus hombros, todavía rozaba el techo. Sus patas eran extremadamente largas y delgadas. Sus brazos se extendían casi hasta las rodillas, dándole a la cosa una cualidad de araña. Cada extremidad terminaba en una pata alargada, todas agrupadas con garras oscuras. Los que estaban en su pata derecha goteaban la sangre de Jim. Mi mente absorbió la imagen frente a mí en una fracción de segundo, absorbiendo todo. Eso fue todo el tiempo que tuve. Una fracción de segundo después, la criatura aullaba de rabia y avanzaba hacia mí. Sus pasos eran forzados e incómodos. La cosa se movía como una marioneta rota. Dio un largo paso sobre el cuerpo arrugado del abuelo, con los ojos fijos en mi dirección. Pero antes de que pudiera llegar más lejos, sentí que algo frío me tocaba la garganta. El metal afilado de una hoja. El cuchillo de Sadie. Se había acercado sigilosamente detrás de mí mientras veía a la criatura atacar a Jim, y ahora estaba jadeando en mi oído, sosteniendo el cuchillo tan cerca que tocó mi piel. Da un paso más y le cortaré el cuello. Sadie ya no estaba tranquila. Habló en voz alta, pero pude oír su voz temblar. La hoja del cuchillo se tambaleó contra la piel de mi cuello. Lo digo en serio. Lo dejaré ir, lo prometo, pero primero tienes que volver a cambiar. Entonces sé que no me harás nada. La criatura dejó escapar un gruñido largo y bajo. Cada centímetro de mi piel pinchó. La lluvia y el viento continuaron aullando alrededor de la cabaña en una interminable capa de ruido. Lluvia, viento y algo más. Algo nuevo. Un gemido increíblemente leve a lo lejos. Mientras miraba fijamente los ojos azul plateado del hombre lobo, me di cuenta de que era el sonido de sirenas. Las sirenas se acercan. Alguien escuchó los disparos y llamó a la policía. No pensé. No tuve tiempo de hacerlo. Antes de que pudiera pasar algo más, giré la cabeza hacia abajo y metí los dientes en la muñeca de Sadie. El sabor de la sangre y el sudor llenó mi boca. Sadie gritó. Intentó arrancarle el brazo, pero yo lo levanté y lo agarré,
manteniéndolo en su lugar. Un poco más fuerte. Sadie continuó gritando y escuché el sonido del cuchillo caer al suelo. Abrí los ojos y vi a la criatura avanzando hacia nosotros, un gruñido bajo retumbando en su garganta. Solté mi agarre sobre Sadie y me puse a un lado. No, no, no. Sadie estaba retrocediendo por el salón, balbuceando. Tenía las manos levantadas frente a ella. Sus ojos estaban muy abiertos y aterrorizados. No, por favor, déjame ir. Déjame ir y te juro que lo haré. Fue hasta donde él llegó. Cuando el lobo se niveló conmigo, de repente se lanzó hacia adelante. Ambas extremidades se extendieron hacia Sadie. El peso la arrojó de espaldas al suelo. Aterrizó con un golpe y un grito, el lobo encima de ella. Sus gritos no duraron mucho. En cuestión de segundos, sus gritos se convirtieron en un gesto húmedo. Un momento después, se detuvieron por completo. Escupí sangre de mi boca y me alejé. Al ver al abuelo, su cuerpo todavía yacía arrugado en el suelo del salón. Ojos todavía cerrados. Todos los demás pensamientos abandonaron mi mente mientras corría hacia él. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. Se filtró por su barbilla, así como por los agujeros de bala en su costado y hombro. En algún momento, Sadie había dejado caer su arma de color amarillo a su lado, pero sus cuerdas de metal aún se le clavaban en la espalda. Los pateé. Se arrodilló a su lado y movió mis manos de su pecho a su cuello, sintiendo desesperadamente el pulso, tratando de ver si su pecho se movía. Las sirenas de afuera ahora eran más fuertes. Ahogaron mi pensamiento, llenando toda mi cabeza. Sentí que podría desmayarme. Mis manos se movieron sobre la cara del abuelo, pero ahora estaban cubiertas de su sangre, resbaladizas y mojadas. No podía ver correctamente porque mi visión se había vuelto borrosa. Sentí movimiento detrás de mí, pasos pesados y contundentes. Un momento después escuché un gruñido bajo y sentí un aliento caliente en la nuca. La criatura me empujó hacia un lado. Se inclinó y agarró al abuelo con ambas patas. Grité y traté de luchar, pero solo me ignoró. Simplemente recogió su cuerpo roto como un muñeco de trapo y luego lo arrojó por encima del hombro, como si no pesara más que un niño. Y luego, un segundo después, antes de que supiera lo que estaba pasando, también me había agarrado. Me giró así que lo estaba mirando directamente a la cara. Hay dos cosas que más recuerdo de la parte final de esa noche. Dos imágenes claras. La primera es la luz de la luna. Esto debe haber sido poco antes de que perdiera el conocimiento, después de que mi cuerpo finalmente se rindiera conmigo, después de haber estado corriendo durante lo que parecieron horas, huyendo de la cabaña del abuelo y de las sirenas a través de campos empapados de lluvia, huyendo hacia la noche. Después de un tiempo desconocido, la lluvia finalmente comenzó a detenerse y el cielo comenzó a despejarse. Estaba colgado sobre uno de los hombros de la criatura, aferrándome al pelaje de su espalda. A través de mi mirada cinematográfica y medio consciente vi estrellas encima de nosotros, guiñando un ojo. Y un momento después sentí la luz de la luna en mi piel. Vi la luna, gigante y blanca en el cielo, brillando sobre mí como un foco. Me hizo sentir cálido. Esa imagen permanecerá conmigo por mucho, mucho tiempo. Pero la segunda imagen permanecerá conmigo aún más tiempo. La imagen de lo que vi en la cabaña del abuelo, poco antes de que la criatura me arrojara por encima del hombro. Antes de que empezáramos a correr. La imagen del rostro de la criatura, a solo unos centímetros del mío, cuando me giró para mirarla. Mirar directamente a sus ojos azul plateado. Las sirenas silbaban al fondo, mezclándose con el viento y la lluvia. El terror, la adrenalina y el agotamiento se arremolinaban en mi estómago como una nube de tormenta. Pero cuando me encontré cara a cara con la criatura que acababa de masacrar a dos personas delante de mí, no sentí miedo. De repente no sentí ningún miedo. Porque mientras lo miraba, me di cuenta de que no estaba mirando a los ojos de algún monstruo incognoscible. Estaba mirando a mi propia madre.